Historia de Moisés. Hace mucho tiempo, en la tierra de Egipto, el pueblo hebreo vivía como esclavo bajo el yugo del faraón. Aquel rey, temeroso del crecimiento del pueblo de Israel, ordenó que todo hijo varón que naciera fuera arrojado al río Nilo. Fue en medio de esa opresión que nació un niño hebreo, de la tribu de Leví. Su madre, al verlo tan hermoso y lleno de vida, lo escondió durante 3 meses. Pero cuando ya no pudo ocultarlo más, lo puso en una pequeña canasta de juncos calafateada con brea, y lo dejó entre los juncos a la orilla del río, confiando en que Dios lo protegería. La hija del faraón bajó al río a bañarse, al ver la canasta, la mandó a traer. Al abrirla y ver al niño llorar, se compadeció de él, reconociendo que era un niño hebreo. Por obra divina, la hermana del niño, que había estado vigilando de lejos, se acercó y ofreció buscar a una nodriza hebrea para amamantarlo. Así, la propia madre del niño fue quien lo crió por un tiempo. Cuando el niño creció, fue llevado al palacio y adoptado como hijo por la hija del faraón. Le pusieron por nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés creció en la corte egipcia, instruido en toda la sabiduría de Egipto, pero nunca olvidó su origen. Un día, al ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, Moisés se llenó de ira y mató al egipcio. Al día siguiente, al intentar mediar en una pelea entre 2 hebreos, fue rechazado y temió que su crimen fuera conocido. Pronto, el faraón supo lo ocurrido y buscó matarlo. Moisés huyó entonces al desierto de Madián. Allí, junto a un pozo, ayudó a unas mujeres que pastoreaban el rebaño de su padre, Jetro, sacerdote de Madián. Este le dio a su hija Séfora por esposa, y Moisés se quedó con ellos. Durante años vivió como pastor, y tuvo hijos. Pero un día, mientras cuidaba el rebaño cerca del monte Horeb, vio una zarza que ardía sin consumirse. Al acercarse, oyó la voz de Dios que lo llamaba desde el fuego. Era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Le dijo que había escuchado el clamor de su pueblo esclavizado en Egipto y lo enviaba a liberar a los hijos de Israel. Moisés, temeroso y consciente de su debilidad, dudó. Pero Dios le dio señales y le prometió que estaría con él. También le asignó a su hermano Aarón como portavoz. Así, Moisés regresó a Egipto y se presentó ante el faraón, anunciándole en nombre de Dios: «Deja ir a mi pueblo». Pero el corazón del faraón se endureció y no quiso ceder. Entonces comenzaron las plagas sobre Egipto: aguas convertidas en sangre, ranas, mosquitos, pestes, granizo, langostas, tinieblas, y finalmente, la muerte de los primogénitos. Solo entonces, el faraón permitió que los hebreos salieran. Pero pronto se arrepintió y los persiguió con su ejército. Dios abrió el mar Rojo para que los israelitas pasaran en seco, y luego cerró las aguas sobre los egipcios. Así fue como Moisés condujo al pueblo fuera de Egipto hacia la libertad. En el desierto, Moisés fue el guía y mediador entre Dios y el pueblo. Subió al monte Sinaí, donde Dios le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, para que el pueblo viviera conforme a la voluntad divina. Pero el camino no fue fácil. El pueblo se quejaba, dudaba y caía en la idolatría. Moisés intercedía constantemente ante Dios, rogando misericordia. A pesar de las pruebas, Dios los alimentó con maná del cielo, agua de la roca y codornices. Durante 40 años, Moisés lideró al pueblo por el desierto. No pudo entrar en la tierra prometida, debido a un acto de desobediencia cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado. Sin embargo, siguió guiando al pueblo con fidelidad, preparando a Josué como su sucesor. En los últimos días de su vida, Moisés subió al monte Nebo, desde donde pudo ver la tierra prometida, Canaán. Allí, en la cima, Dios le mostró el futuro de su pueblo. Moisés murió a los 120 años, lleno de vigor, y fue enterrado en un valle de Moab. Nadie supo jamás el lugar exacto de su sepultura. El pueblo lloró su partida durante 30 días, y Josué tomó el liderazgo como Dios había dispuesto. Así terminó la vida de Moisés, el siervo fiel, profeta incomparable, que habló con Dios cara a cara, y que condujo a un pueblo esclavo hacia la libertad. Su historia quedó escrita como una señal eterna del poder, la justicia y la misericordia del Dios de Israel. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete. Dios te bendiga.